En esta segunda parte conocerás el mundo de la comedia musical de la mano de una prestigiosa actriz, cantante y bailarina de la ciudad de Neuquén que desde hace años se dedica a formar talentos. Tan contentos en los afiches nuevos de algún celular. Mi nombre es Claudia Lavalle, yo soy de Buenos Aires y estoy radicada en Neuquén hace 15 años aproximadamente y soy directora artística. Tengo una escuela de comedia musical en Neuquén, ya desde el tiempo que llegué acá al Valle. Violento, y si hay un Dios, algo tiene que hacer. Si porque algún Dios tiene que aparecer. La formación viene hace muchos años, estudié con grandes maestros allá en Buenos Aires. Después me dio más que nada el aprendizaje del oficio, de trabajar en teatro en Buenos Aires, en musicales más que nada. Yo soy de la comedia musical. En una época que no existían las escuelas de comedia musical como ahora, entonces todos aprendíamos con maestros distintos. Por suerte tuve suerte de hacer buenos espectáculos con gente muy capacitada para eso, tanto directores de Estados Unidos o de Argentina, nacionales o internacionales, o con mismos actores también de trayectoria. Entonces todo eso a mí me dio mucho oficio y mucho aprendizaje, Entonces uno aprende en el aula, pero termina de perfeccionarse en el escenario. Profesionalmente hasta incluso me costó mucho el tema de que en realidad fue una decisión mía, muy prohibida para que yo lo hiciera en mi casa. Entonces, bueno, de a poquito, es una larga historia, pero bueno, yo trabajé de muy joven para poder yo perfeccionar y hacer clases y clases y clases, no paraba de hacer clases. Y bueno, después me presentaban audiciones y así en las audiciones, quedé en una audición y en la primera que quedé, yo siempre digo, no paré de trabajar nunca. Todos los años tuve trabajo, por suerte. No me faltó trabajo, y ahora creo que tampoco, porque si bien uno lo hacía profesionalmente arriba del escenario, después hice un impasse con mis hijas, que fueron mi mejor creación, y después seguí también con la docencia, que para mí es algo mágico y espectacular, porque todo lo que uno aprendió lo puede volcar en gente y verlos ya profesionales también, o con un oficio, también están haciendo un oficio de esto. Eso a mí me gratifica muchísimo. Yo creo que si uno tiene pasión por lo que hace, siempre, y a mí me emociona decir esto, porque es lo único que te conduce el camino. Si uno ama y lo tiene como una convicción, ¿no? A ver, si vos decís, bueno, me gusta cantar, bailar y después al otro día cambié de idea. Chicos, si uno quiere profesionalizar esto, yo creo que con la preparación y con el estudio y con el esfuerzo, pero siempre es la pasión, en siempre querer hacer algo más, dar un paso más. Yo creo que siempre vas a tener posibilidades, podés trabajar de esto. Si no es arriba del escenario o delante de una cámara, puede ser un detrás de cámara, pero que algo esté relacionado, ¿no? Que siempre esté relacionado con algo. Los dos, y hoy son parte de una lluvia lejos. No te confundas, no sirve el rencor. Son espasmos después del adiós. Pones canciones tristes. Sí, primero fue salir de Buenos Aires, de la locura de Buenos Aires, con mis dos nenas que eran muy chiquitas. Queríamos otra cosa de vida para ellas. Primero fuimos a Bariloche, estuvimos como 2 años en Bariloche, la casita, y tenía una necesidad muy grande de seguir haciendo lo que yo hago. No daba Bariloche para eso, porque hay otra energía, y bueno, y justo llego a Neuquén por accidente, digamos, tuve que venir a Neuquén para hacer un trámite y me encantó. Fue algo como que me hubieran dicho, acá es donde tenés que estar. Enseguida dijimos, vámonos a Neuquén, y ahí arranqué con un proyecto que es esto del teatro musical,
que yo creo que había una necesidad importante en ese aspecto con el género del teatro musical, no en otros, no en danza, en teatro, porque siempre acá hubo. No quise ocupar el lugar de nadie, sino decir, bueno, yo quisiera hacer lo que yo sé hacer y todo lo que vengo arrastrando de experiencia en un lugar que me parecía que por ahí no había, porque no existía, tenía que hacer charlas, porque la gente decía, ¿qué es teatro musical? Y empecé con 30 alumnos entre niños y adultos. Los adultos que venían, sí conocían la comedia musical y vinieron con muchas ganas. Al otro año multipliqué la gente. Yo pensé que había un estreno cuando llegué. Yo empecé dando en el Conrado Villegas, en el teatro, que también me recibieron muy bien. Y creo que Neuquén me recibió muy bien. Pero también pienso que si las cosas, así como te pueden recibir bien, te pueden defenestrar al otro año si no se trabaja bien, si no se tiene respeto por lo que se hace, respeto al alumno. Yo los ponía como en un marco de espectáculo, que querían que supieran lo que es el teatro, bien hecho, digamos. Entonces no solamente aprendían en los talleres, que primero había talleres y después empecé con las carreras, sino que también estaban dentro de un marco que la gente decía, ay, pero esto es un espectáculo, para unos pensaban que éramos de elencos de Buenos Aires. Entonces, bueno, ahí como que la gente empezó el boca en boca de algo que estaba como seriamente planteado, un proyecto seriamente planteado. Ese fue mi objetivo acá. Y bueno, y funcionó, y creo que en todos estos años, que creo que llevo 14 años acá, desde el 2002, más o menos, 13, 14 años, creo que bueno, fue cada año como un granito de arena que siempre fue como generándose algo más. Después vino la carrera para poder profesionalizar a la gente que esto les gustaba. No es un género menor, es un género muy difícil la comedia musical, porque requiere de las tres disciplinas, canto, teatro y danza, bien hechos. Entonces hay que prepararse en estas tres disciplinas, o en dos por lo menos bien. El teatro es fundamental, es el pilar de estas disciplinas. Entonces yo creo que también todo eso hizo que la escuela hoy tenga, yo creo que tiene una seriedad, y la gente que viene por lo menos sabe que cae en un lugar donde va a estar en buenas manos. Y nosotros, que no soy yo sola, sino los docentes que son maestros. Pero también eso, poner gente que también tiene oficio. Todos son profesionales del escenario, no solamente son docentes. Esperando ecos que no volverán, flotando entre rechazos del mismo dolor, vendrá un nuevo amanecer. Creo que la decisión última es la de uno. Si uno dice, bueno, lo deja todo en manos de otro, eso no funciona nunca. O sea, creo que el otro apoya porque sabe que hay alguien fuerte que apuesta a eso y que le da trabajo y trabajo y trabajo. Yo creo que yo me considero una persona de trabajo puro, y tengo una capacidad, por suerte, de trabajo muy grande. Entonces, los demás te ayudan. Mis hijas, bueno, por suerte eligieron esto, entonces estuvieron acá, pero también una vez, viste, llego a ensayar tarde, ellas están, y mamá, no te hagas problema. Pues ya son ellas también bichos de teatro, como yo digo. Pero sí, gente, Florencia, mi secretaria, los propios docentes, siempre están ahí como apoyándome, incluso hasta cuando uno se les acaban las energías, siempre están ahí para apuntarla y uno empieza de vuelta. Pero siempre digo, si la cabeza que lleva el proyecto no le pone las ganas que le tiene que poner, el trabajo y la pasión, que vuelvo a decir, eso es imposible. Yo me preguntaba hace 10 años cuál era mi objetivo, es esto que te estoy contando exactamente hoy, que vi gente que creció, que hoy son artistas, que se pueden defender solos, que algunos han tomado por otro camino, pero que no tiene que ver con la comedia musical, pero que también les va bien. Yo creo que alguna cosa, pero en función mío personal y la de la escuela, creo que es esto, es seguir como hasta ahora y a ver si se le puede dar una vuelta de tuerca más, como te dije, en función de poder articularlo, darle otro aire
viste que yo me canso enseguida, si no le doy otra vuelta, otro aire, no soy tan rutinaria. Ya quisiera, bueno, a ver, vamos a pensar en la escuela qué se puede generar. Personal siempre hay, qué sé yo. A ver, está un poco mi cabeza puesta en mis hijas que también están arrancando solas, pero siempre hay un montón de cosas positivas. Yo soy muy positiva, siempre soy de pensar hacia adelante positivamente. Y la verdad que uno al principio lo planteaba como un proyecto y después cuando ese proyecto lo empezás a ver el fruto, decís, esto es lo que yo quería. Y aún más, estos 2 últimos años que fueron que todos han egresado, y lo que soy que ya, o hay gente que tiene ya su escuela propia de comedia musical, o uno que está estudiando en Estados Unidos, o que otros ingresaron a la universidad en Buenos Aires con las puertas abiertas, o los ves, entonces eso decir, bueno, ya está el objetivo cumplido. Es amor. Poder decir adiós.